Crees que tomas tus propias decisiones, pero el 95% del día estás en piloto automático. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eva y estás en Otaru Alma, un espacio creado para que podamos hablar de energía, conciencia y de autosanación. Mi objetivo es despertar tu supraconciencia autosanadora en cada video y que puedas evolucionar a través del conocimiento de los distintos aspectos del campo de la energía. Y bueno, y hoy nos toca un tema bastante importante, interesante. No sé qué pasa acá con la luz. Hoy tengo, hay alguna energía por aquí que está moviéndose porque de acuerdo a cómo me muevo, me hace una línea en la cámara y es rarísimo porque mi cámara está funcionando perfecto. Pero si sucede tiene que ver con que hay alguna energía dando vueltas por acá. No se asusten, pero eso puede pasar. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante respecto del campo mental, que es el pensamiento automático. ¿Y por qué digo que es un tema bastante importante? Cuando armé el video del campo mental y los niveles de pensamiento, una de las preguntas que a mí me surgió fue: ¿en qué nivel estamos cuando estamos en pensamiento automático? ¿Cuáles son los niveles que nos llevan al pensamiento automático y cómo nosotros podemos salir de esta forma de pensamiento? Y mi idea en este video es justamente responder a esta pregunta que yo me hice y creo que puede que ustedes también se empiecen a hacer. Entonces, bueno, vamos a analizar cada uno de estos niveles de pensamiento y vamos a definir en cuáles es que nos encontramos con el pensamiento automático. Bueno, ante todo, lo primero que voy a hacer es explicar qué es el pensamiento automático. El pensamiento automático es el tipo de pensamiento que se activa de forma rápida, involuntaria y sin esfuerzo. Entonces, cuando nosotros estamos en pensamiento automático es cuando respondemos con gran velocidad porque estamos programados para responder en este nivel de frecuencia. Y entonces, en lugar de hacerlo a través de un nivel de conciencia, lo que hacemos es responder a las situaciones como habitualmente lo hacemos, por ejemplo, y entonces es una especie de reacción o de acción que se da, pero de forma sin que haya un proceso interno de evaluación de esa respuesta que uno va a producir. ¿Y cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Porque el problema no es pensar en automático, quiero aclarar, sino que el problema es qué tipo de automatismos vos tenés programados y si vos estás en alineación o no energéticamente, porque si no hay alineación, tus respuestas van a tener una cierta incoherencia y van a crear incoherencia a medida que vos respondés a algo que sucede siempre de la misma forma, sin pensar por qué lo haces, ni de razonarlo, ni siquiera de cuestionarlo. Entonces, el pensamiento automático es ese pensamiento que trae una reacción ante cualquier estímulo que viene del medio ambiente y que nosotros por ahí adquirimos desde muy niños y hoy seguimos usando el mismo modo de respuesta que teníamos cuando éramos chiquitos, solo que un poquito adaptada a una edad mayor. ¿Qué tipos de acciones, sí, son las que nosotros tenemos como programadas de forma automática? Bueno, primero, los hábitos. Lo que hacemos todos los días, por ejemplo, nos levantamos a la misma hora, qué desayunamos, a qué hora nos vamos a bañar, a qué hora vamos al trabajo, a qué hora cocinamos o qué cocinamos. Hay un pensamiento o un hábito que está programado que tiene que ver justamente con estos formatos de conductas que tenemos de forma habitual. Primero, los hábitos. Los hábitos son las acciones que nosotros repetimos todos los días y a las que estamos acostumbrados. Entonces, se producen automáticamente porque nosotros ya las conocemos y reconocemos que esa conducta no funciona. Entonces nos levantamos a la misma hora, o vamos al gimnasio a determinada hora, o cocinamos
comidas que ya conocemos y entonces no estamos pensando, salimos a manejar, no estamos pensando lo que hacemos mientras manejamos. Esos son hábitos. Segundo, aprendizajes previos. Muchos de nosotros tenemos incorporados conocimiento y el conocimiento aprendido lo validamos muchas veces sin cuestionar para nada aquello que aprendimos. Y para mí este es uno de los grandes inconvenientes con el pensamiento automático, porque muchas personas creen que lo que aprendieron es verdad, simplemente porque lo aprendieron hace mucho tiempo, nadie lo negó, todos a su alrededor creen lo mismo y entonces no se cuestionan eso que aprendieron. Y ese puede ser un gran problema porque más allá de lo aprendido, nosotros debiéramos darnos el espacio de cuestionar, de preguntarnos, de profundizar en algo que incluso que aprendimos hace mucho, pero que hoy tal vez podemos abrir la cabeza y pensar diferente, ¿no? Pero si está aprendido y vos lo tenés estancado en aquello que aprendiste, entonces nunca te vas a permitir evolucionar a través de la conciencia de que es un aprendizaje que hiciste hace mucho tiempo y que ni siquiera en muchos casos verificaste, ¿no? Esta conducta que tienen algunas personas dice, está comprobado científicamente. Y cuando alguien te dice está comprobado científicamente, ok, está comprobado por la ciencia. Pero, ¿vos lo comprobaste? Porque si vos no lo comprobaste, te podés permitir dudar o al menos cuestionar. No quiere decir que lo que está comprobado esté mal, pero mínimamente podés hacerte más preguntas y entender si eso que estás repitiendo, lo repetís nada más que porque está comprobado por la ciencia, pero no sabés de todas las siguientes investigaciones que se hicieron y que nunca nadie te enseñó, por ejemplo. Entonces, estos formatos que usamos, bueno, empezar a permitirnos hacernos preguntas. Tercero, por instinto. Muchas veces actuamos de forma automática porque el instinto está entrenado para responder de una cierta forma y entonces respondemos de la forma que aprendimos. Si por ejemplo algo nos da miedo, reaccionamos con miedo, ¿no? Podés ir por la calle caminando y alguien te toca y si vos en algún momento viviste una situación de ataque y alguien hizo ese mismo movimiento, cuando esa persona te toque vos vas a responder con miedo, ¿sí? Natural. Bueno, eso es el instinto. El instinto es una energía que nosotros podemos trabajar y podemos sanar. Y de hecho hay una experiencia en Otaru Alma que se llama instinto, donde nosotros trabajamos en profundidad la energía instintiva que está programada y que responde desde su naturaleza programada. Cuarto, heridas emocionales. Ahí donde alguien nos lastimó, algo nos dolió mucho, nosotros tenemos, de hecho está en el campo energético la herida emocional y entonces uno puede, y yo señalo el corazón porque la mayoría de las heridas emocionales están o en el plexo solar o en el corazón y hay que trabajarlas, ya se los mencionaba en el video anterior. Y si uno logra identificar cuál es la herida emocional que está teniendo, entonces va a tener mayor posibilidad de trabajar con esa herida. Hay quienes creen que las heridas nunca se sanan, hay quienes creen, como yo, que sí se pueden sanar las heridas, pero más allá de lo que vos creas, porque al final no es lo que yo creo ni lo que otros creen, sino cómo vos podés trascender algo que en algún momento te dolió, y más allá de que sientas que puede estar esa apertura en tu campo, podés trabajarla y entonces regular la energía que está gestionando tu ser a través de esa herida, ¿sí? Entonces, el pensamiento automático se puede dar por estas 4 tipos de acciones automáticas y si este contenido te está gustando, te invito a darle me gusta, a compartirlo, a suscribirte al canal. Lleva mucho trabajo hacer todos estos videos y me da mucho gusto hacerlos, pero también me da mucho gusto ver que las personas que ven el contenido lo valoran, les sirve y le dan un reconocimiento. Y además eso nos ayuda a que el contenido se muestre
a otras personas a las que hoy no estás llegando. Entonces, si te gusta, te pido que ayudes a que este canal crezca. Vamos a ir a los niveles de pensamiento y cómo el pensamiento automático se activa y en cuáles sí, en cuáles no. Y yo creo que tal vez si viste mi video de los niveles de pensamiento, puede que ya te estés imaginando en qué niveles se activa y en cuáles no. Vamos a ir primero al primer nivel. El nivel del pensamiento mágico es un nivel de pensamiento donde nosotros estamos en imaginación, en ilusión. Y aquí el pensamiento automático sí se activa, por supuesto, y se activa de una forma específica. En este caso, el pensamiento automático se activa a través de los miedos, de las supersticiones, del sesgo de supervivencia, o sea, todos los aspectos que tienen que ver más con el mundo emocional del ser son los que se activan con pensamiento automático, y entonces cuando nosotros trabajamos el campo emocional, estamos trabajando este nivel donde vamos equilibrando esos miedos y los vamos llevando a un nivel armónico para que nuestro ser de forma automática no responda, por ejemplo, ante el miedo con violencia, agresividad, ante alguien que no está de acuerdo con nosotros, creando una discusión, enojándonos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero aceptar la postura del otro y elegir conscientemente cuando estamos en el nivel 3. Pero si estamos en el nivel 2, muchas veces las personas están respondiendo desde su herida, ¿sí? Aquí es donde la herida interna se expresa a través de estos comportamientos que se dan cuando uno está en el nivel de pensamiento del nivel 1. Vamos al nivel 2. En el nivel 2 también se da el pensamiento automático. Como en el nivel 2 estamos hablando del pensamiento lógico, entonces en este nivel el automatismo se va a dar de forma diferente. Ya no viene por una reacción emocional, viene por una acción que está vinculada a las formas en las que habitualmente nuestra mente está programada. Y entonces estos automatismos tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos. Si yo estoy habituado a un cierto comportamiento, voy a repetir ese comportamiento por automatismo. Y si no estoy habituado, pero creo que hay una forma de hacer algo, siempre me voy a estar comparando con esa forma en la que las cosas se supone que son correctas. Este es un pensamiento mucho más mental porque es un pensamiento lógico. En general, en nuestra Matrix, el pensamiento lógico es el más aceptado y el más apoyado. Y entonces, cuando hay un pensamiento lógico, las personas validan esos, por ejemplo, hábitos porque todos lo hacen, ¿no? Y entonces, si todo el mundo se levanta temprano, levantarse tarde está mal. Y esa es una forma de seguir un pensamiento a través de el automatismo del programa, sin cuestionarte. También en este tipo de pensamientos aparecen las rutinas. Estoy acostumbrado a una determinada acción o rutina, básicamente. También en el pensamiento lógico aparece otra variable que es las rutinas, lo que hago todos los días. Desde, no es solo el hábito de levantarme, sino de ir al trabajo. Entonces, si de repente algo cambia y entonces, por ejemplo, no tengo trabajo y no voy al trabajo, que esto, por ejemplo, a una persona cuando se jubila le pasa, hasta un determinado día iba a trabajar y de repente deja de trabajar, o sea, pierde una rutina que tenía integrada y su campo mental puede no resistir la pérdida de esta rutina, aunque no le gustara, puede que a la persona no le gustara la rutina, pero de todas formas empieza a sufrir por no tenerla. Acá es cuando esa programación está tan fuerte, está tan habituado el cuerpo
a hacer algo que cuando no lo tiene empieza a sentir que ha perdido algo importante en su vida, aun cuando no le gustara a esa persona su trabajo. Automatizaciones por aprendizajes lógicos. Bueno, ya di un ejemplo previamente, todo lo que a vos te enseñaron, ¿no? Puede estar produciéndose en automático y sin cuestionamiento. La última, prejuicios lógicos inconscientes. Es una combinación de lo que aprendimos con la forma que nosotros tenemos de pensar algo. Y entonces, ante una creencia que nosotros tenemos, se activan estos juicios que tenemos hacia otros. En lugar de cuestionar si ese otro por ahí no tuvo la misma experiencia que nosotros, por eso no piensa como nosotros y no cree lo mismo que creemos nosotros, en lugar de poder tolerar eso en un otro, cuando la persona está en pensamiento automático, en general se vuelve reactiva y entonces ante el pensamiento de otro que la confronta, reacciona. Entonces, lo malo de estar en estos niveles, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, es que nuestras respuestas ante otras personas tienden a ser respuestas sin proceso, o sea, es lo que habitualmente creemos, sin cuestionarnos si eso que estamos creyendo realmente es algo que tiene lógica. Es muy importante permitirnos entrar en el tercer nivel, porque en el tercer nivel, donde el pensamiento es pensamiento consciente, nos vamos a empezar a preguntar qué estamos pensando, por qué estamos reaccionando, por qué estamos teniendo un determinado hábito, por qué estamos moviéndonos de cierta forma en la vida, por qué reaccioné así con una persona. Es este campo, el de la metacognición, el que nos saca del pensamiento automático. Por eso es tan importante entender que mientras que vos estés o en el nivel 1 o en el nivel 2, vas a estar en un nivel de tu campo mental que te impide cuestionarte a vos mismo, ¿sí? Porque crees que cuestionarte a vos mismo es casi como atacarte, y esto no es así. Cuando vos te permitís cuestionarte a vos mismo, también te permitís transformarte a vos mismo. En el nivel 3 quería explicar específicamente cuáles son los aspectos que podemos desarrollar para poder salir del automatismo, ¿no? Y bueno, la clave en este campo del tercer nivel es aprender a frenar. Ahí donde aparece la respuesta automática, en lugar de responder como lo haces habitualmente, empezar a darte un espacio para cuestionar ese movimiento. No es lo mismo, incluso cuando uno hace un movimiento, elegir hacer el movimiento que hacer el movimiento sin elegirlo, de forma automática. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a darle el espacio a la energía de nuestro ser para que nos permita cuestionar una situación, frenar, observar y elegir la forma de actuar, incluso aunque te equivoques, vas a sentir que vos elegiste tu respuesta. Yo creo, y ustedes me van a decir qué piensan al respecto de esto, que tal vez las personas no quieren entrar en esta conciencia porque mientras que vos estás en pensamiento automático, creyendo que lo que aprendiste es así, siempre podés echarle la culpa a alguien más. Pero cuando vos tomás tus propias decisiones desde tu conciencia, sos responsable de lo que elegiste. Y creo que ese es el mayor temor que tiene la mayoría a entrar en la energía del pensamiento consciente y despertar al testigo, ¿sí? Cuando nosotros encendemos la energía del testigo, el testigo nos va a mostrar cuando nosotros somos los responsables de aquello que estamos eligiendo, viviendo. Y entonces vamos a tener que tomar ese aspecto,
¿sí? Esto no quiere decir que los demás no tengan responsabilidad, pero cambiamos de la culpa del otro a cuál es mi responsabilidad en esto que sucedió y qué elegí yo que podría cambiar para que algo que no me gustó no vuelva a sucederme. ¿Sí? Entonces, es el pensamiento, este nivel, que te saca del automático porque te obliga a ser testigo de tus propias elecciones y hacerte cargo de ellas para que puedas transformarlas. Hoy llego hasta aquí, esto continuará y seguiremos profundizando en el campo mental y en las características del desarrollo del campo mental, pero quería hacer este pequeño video donde yo pudiera explicarte lo que es el pensamiento automático y por qué este pensamiento está funcionando en determinados niveles de tu campo mental y cómo vos podés empezar a observar cuando estás actuando en automático. Y también podés analizar ahora si estás actuando en el primer nivel en automático, con una reacción emocional, o estás actuando en el segundo nivel con un hábito, creencia o aprendizaje mental. Y entonces vas a empezar a poder distinguir desde dónde se activa tu pensamiento automático. Bueno, espero que este video te haya gustado. Te mando un gran abrazo. Nos vemos próximamente en un video del campo mental, porque voy a seguir trabajando con estas energías.